no siempre llegan a buscarme directamente. A veces es Merlin quien los recibe. Y la verdad, me da gusto que así sea. Él tiene una forma más amable de hablar con la gente. Yo, en cambio, nunca aprendí a disimular cuando algo me resulta extraño. Ese día yo estaba ocupado con otro caso. Un tipo había desaparecido hacía 4 días, sin dejar aviso ni rastros. Tenía un pasado bastante turbio. Sin embargo, alguien lo buscaba. No sé si por amor, por costumbre o por intereses cruzados. La cosa es que estaba metido en eso cuando Merlin vino a buscarme. Él acababa de atender a una mujer. Ella llegó a la oficina apurada, con las manos temblorosas y un bolso colgándole del antebrazo. Merlin la hizo pasar, le ofreció asiento y cerró la puerta con cuidado, como si el más mínimo ruido pudiera enloquecerla. ¿Su nombre, señora?, preguntó sentándose frente a ella. Margaret Elwood, respondió con la voz seca. Necesito hablar con el detective Forrest. Joe no está ahora, pero puede confiar en mí. ¿Qué sucede? Ella dudó, como si por un instante estuviera decidiendo si contar todo o salir corriendo. Pero finalmente soltó el aire y se inclinó un poco hacia adelante. Hace 3 días. Mi hija desapareció. ¿Cuántos años tiene y cómo es ella? 10. Se llama Eva. Cabello castaño claro, ojos grises. Usaba un vestido azul ese día. Merlin tomó nota rápido y sin levantar la vista. ¿Notó algo fuera de lo común antes o después de la desaparición? ¿Puede contarme cómo sucedió exactamente? Margaret asintió, aunque su mirada ya se había perdido en algún rincón de la oficina. Fue cerca del mediodía. Yo estaba cocinando. Eva jugaba en el jardín, como siempre. Un poco antes de llamarla para almorzar, escuché algo. ¿Qué escuchó? Una especie de vibración, como un zumbido muy bajo, grave pero suave. Se sentía en el aire y por toda la casa. Solo pensé que había sido un avión. Un momento después, llamé a Eva desde la ventana, pero ella no respondió. Entonces salí, pensando que quizás se había alejado un poco, pero no estaba. ¿Y no volvió en ningún momento? ¿Algún rastro? Negó con la cabeza, con los labios apretados y temblorosos. La busqué por todos lados. Lo único que encontré fue esto. Abrió su bolso sacando un pétalo púrpura brillante y lo puso sobre la mesa. Merlin lo miró por un momento sin tocarlo. No sé de qué flor puede ser, pero al menos es una pista. Les pagaré el triple, si la encuentran rápido, dijo de golpe, casi como un grito desesperado. Ni se le ocurra. Yo y yo no trabajamos por el dinero. Primero encontramos a su hija, luego veremos. Déjeme su dirección. La mujer se la dictó para después marcharse. Merlin vino directo a buscarme. Él sabía bien dónde encontrarme. Yo estaba en el parque sentado en una banca de hierro junto al lago. Me gusta ese lugar, me ayuda a pensar. El agua quieta, los patos peleando por las mismas obras una y otra vez, era pacífico. Merlin se sentó a mi lado sin decir nada. Yo lo saludé con la cabeza. Entonces le pregunté sin apartar la vista del agua. Una niña, 10 años. Se llama Eva. Desaparecida desde hace 3 días mientras jugaba en el jardín de su casa. ¿Tenemos algo más que eso? Vibraciones y esto. Entonces sacó el pétalo y me lo entregó. Lo tomé con cuidado. Era sedoso, sin olor, algo brillante, no me sonaba a nada. Ni flor silvestre ni ornamental. Ni siquiera parecía de este clima. Jamás había visto uno como este. Murmuré girándolo con los dedos. ¿Y por qué este?
Merlin guardó silencio un momento y se quedó mirando el lago. Estamos prácticamente en la nada, dijo por fin. Pero hay que hacerlo de todas formas. Ir pieza por pieza hasta que el rompecabezas comience a tomar forma. Sí, aunque lo que se vea no nos guste. Miró el agua un poco más y luego comentó casi como si hablara solo. Este parque, este lago, conecta varias ciudades. Wennisburg, Pacific Road, Manwood y otras. Todas convergen aquí, como si fueran ramas de un mismo río, ¿sabes? Nos levantamos al mismo tiempo. Él se ajustó el sombrero, yo me sacudí las hojas del pantalón. Busquemos por separado, le propuse. Así es mejor. ¿Algún sitio en mente? Me señaló con la mirada como si supiera lo que estaba por decir. Tuve por los lugares abiertos, campos, carreteras, zonas vacías. Yo revisaré algunos depósitos y calles menos transitadas. Así lo hicimos. Merlin tomó la calle hacia el este. Yo, en cambio, giré al oeste, bordeando el parque y entrando en una de las rutas más abiertas de Oakstown. Habíamos acordado que al final del día nos encontraríamos en la oficina para poner sobre la mesa lo que encontráramos, aunque fuera poco. Conduje despacio. No tenía ni idea de qué estaba buscando más allá de una niña desaparecida. Los ojos se me iban solos a todo lo que se movía. Trabajadores del campo, apicultores cargando cajas de panales, niños con sus mochilas, carretillas, perros, espantapájaros viejos en los sembrados. Es sorprendente cómo todo el mundo sigue aunque una pieza del engranaje de la vida falta. Fui haciendo preguntas en varios sitios, casi siempre sin bajarme del auto. Algunos se encogían de hombros, otros ni siquiera escuchaban. Una mujer me dijo que había visto a una niña con un vestido azul subir a una furgoneta, pero cuando le pregunté cuándo sucedió eso, ella se corrigió sola. No, eso fue hace meses, creo, o el año pasado. La gente habla como si estuvieran perdidos en el tiempo. En el camino decidí hacer una parada. Cerca del cementerio, al borde del límite oeste de la ciudad, hay una pequeña floristería, de fachada simple, ventanas empañadas por el aroma de miles de pétalos encerrados. Yo necesitaba entrar, no solo para hacer algunas preguntas, también debía comprar algo. Estacioné frente a la entrada. Cuando abrí la puerta del local sonó esa campanilla que conocía desde hace años y que parece no haber cambiado nunca. El olor a tierra húmeda y polen viejo me recibió antes que sus palabras. Joy, ¿cómo estás? Dijo Marta desde el fondo sonriendo. Marta tiene 29. Heredó la tienda de sus padres hace unos años. No se parece a la típica florista. Siempre lleva una camiseta oscura, jeans gastados y el cabello recogido de cualquier manera. Pero conoce cada flor de este lugar como si fueran parte de su cuerpo. Vengo seguido, a veces solo a mirar, otras veces a llevarme algo especial. Le devolví el saludo con tranquilidad. ¿Has visto algo raro estos días? No lo sé, algo que te haya parecido fuera de lugar. Le pregunté mientras me acercaba al mostrador. Marta frunció el ceño apoyando los codos en la madera. No sé qué estás buscando, Joy, pero debería ser más específico, dijo entre risas. Metí la mano en el bolsillo de mi gabardina y saqué el pétalo púrpura que Merlin me había dado esa mañana mostrándoselo. ¿Te suena esto? Ella estiró la mano y yo se lo entregué. Lo sostuvo entre sus dedos como si fuera algo delicado. Luego fue a buscar una lupa y lo miró más de cerca con el entrecejo fruncido. Sus ojos se movían con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Al final me hizo un gesto con la mano para que esperara y desapareció por detrás del mostrador. Tardó unos minutos.
Cuando volvió, cargaba un libro enorme cubierto de polvo y cinta adhesiva en el lomo. Lo colocó con un golpe seco sobre la superficie de madera, abrió las tapas y comenzó a pasar páginas con cuidado, una a una, hasta que se detuvo. Aquí. Dijo señalando una ilustración. Era casi igual, la forma, el color, el texto decía: Jacaranda mimosifolia, árbol originario de Sudamérica, especialmente en regiones de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. También presente en México, y en menor cantidad en el sur y en el norte de Estados Unidos, particularmente en climas templados y subtropicales. Sus flores púrpuras florecen durante la primavera y son usadas ornamentalmente en muchas ciudades del mundo. Marta se cruzó de brazos. Según esto, es una flor de jacaranda, solo que no conozco ninguno en las ciudades cercanas, y aquí en Oakstown jamás vi uno. Gracias, le dije. Al menos ahora sé de dónde viene. Saqué un billete y se lo extendí. Ella lo tomó, pero enseguida lo dejó sobre el mostrador. No me tienes que pagar por eso, pero sí por esto. Desde debajo del mostrador sacó un pequeño ramo envuelto en papel gris. Rosas blancas y rojas entrelazadas con ramitas de lavanda seca. Sabía exactamente qué era. Me quedé un segundo mirándola. Luego miré el ramo, la abracé con un brazo con suavidad y lo tomé. Salí de la tienda sin decir nada más. No hacía falta hablar. Marta me conocía bien. Ese ramo no es solo flores. Es un lenguaje que ya nadie habla. Volví al auto. Esta vez tomé el desvío hacia el cementerio. El cielo estaba empezando a nublarse. Cuando llegué, dejé el coche junto a la verja oxidada y caminé despacio. Llevaba el ramo en una mano y la otra en el bolsillo. No había nadie como siempre. El olor a otras flores se colaba con suavidad en el aire entre las lápidas del cementerio. Una brisa leve movía las hojas secas en el suelo. A pesar de que aún era de día, una niebla baja se había comenzado a formar entre los caminos de tierra. Atravesé el sendero principal entre las lápidas sin nombre, cruces y piedras hundidas en la tierra, hasta llegar a ellas. 3 tumbas en línea, siempre en el mismo lugar. Mordekaiser Forrest, Renata Forrest y Nancy Forrest. Mi padre, mi madre y mi hermana mayor. Si siguiera viva, Nancy tendría 8 años más que yo. Me agaché frente a sus lápidas, coloqué el ramo sobre la tierra, justo donde la lluvia dejaba una hendidura. Me quedé ahí unos minutos, en silencio. A veces lo único que se puede hacer es estar ahí. Ese día necesitaba hacerlo. Mis recuerdos estaban atrapados en mis 7 años. A veces cuando cierro los ojos, todo vuelve. Y aunque ha pasado el tiempo, hay días donde siento que fue ayer. No sé por qué pasó ni por qué sucedió así. Aquella noche solo entraron. Éramos una familia común, cenando en casa. Yo me había levantado de la mesa minutos antes. Me sentía algo lleno. Había comido demasiados dulces antes de sentarnos a cenar. Me excusé para ir a mi cuarto, y esa simple decisión me salvó la vida. Desde mi habitación escuché todo. Los gritos de mamá y Nancy, el jadeo desesperado de papá peleando con los intrusos. Luego los disparos. 4 hombres habían entrado. 4. No sé cómo, no sé por qué. No se llevaron nada. Fue algo en silencio, rápido y sucio. Yo me escondí bajo la cama en un pequeño compartimiento bajo el suelo que papá había mandado hacer, por si acaso. Nunca pensé que serviría para algo. Vi sus botas pasar por mi habitación, husmeando por si alguien más seguía con vida.
pero no me encontraron. Nunca supe qué buscaban realmente. Nunca supe cuál fue el motivo. La policía no sirvió de nada. No encontraron pruebas, ni conexiones, ni sospechosos. Fue ahí cuando decidí qué haría con mi vida. Por eso soy detective. Un zumbido cortó mis recuerdos. Era leve, apenas audible, como si alguien pasara un cepillo eléctrico por el aire a la distancia. Lo sentí más que escucharlo. Y entonces, sin mover la cabeza, llevé los ojos hacia el bosque que bordeaba el cementerio. Algo se movió. No podía asegurarlo, pero por un momento, juraría que vi la silueta de una mujer, alta y delgada, inmóvil entre los árboles, mirando hacia este lado. Y luego, nada. Saqué el arma de inmediato. Caminé con cuidado, cruzando el límite de piedras que dividía el camposanto del bosque. El silencio era espeso. Solo se oían mis pasos sobre las hojas secas. Nada. O eso creí, hasta que miré al suelo. Ahí estaba, otro pétalo, igual al primero, púrpura y solo entre la maleza. Lo recogí y seguí caminando con cautela. A cada paso el bosque se sentía más quieto, como si algo hubiera silenciado todo a propósito. Ni los pájaros, ni los insectos y ni siquiera el viento hacían ruido. Quizás pasaron 15 minutos, o 20, o tal vez más. Perdí la noción del tiempo entre mis propios pasos y los sonidos que mi cabeza me hacía creer. En un punto no supe si estaba siguiendo algo real o una ilusión de mi cabeza. Finalmente volví al auto. Rodé con el coche la zona boscosa buscando cualquier señal, cualquier sombra, lo que fuera. Pero el resultado fue el mismo, nada. La noche ya estaba cayendo. Las luces de la ciudad se reflejaban con suavidad en los charcos del camino cuando llegué a la oficina. La puerta crujió como siempre al abrirla. El olor a tabaco me golpeó en la cara antes de siquiera terminar de cerrarla. Merlin estaba sentado frente al escritorio y su sombrero tirado en una esquina. El cenicero lleno de colillas y la habitación entera envuelta en humo. Él fuma, pero cuando está nervioso fuma mucho más. Yo tengo algo, dijo sin mirarme, con la vista clavada en la silla vacía frente a él. No te va a gustar. Tomé asiento sin decir nada y lo observé por unos segundos. El cigarro le temblaba entre los dedos. Procedió a dar una larga calada y con el humo saliendo por la nariz soltó las palabras. 2 cuerpos aparecieron en lugares distintos de Oakstown. Fruncí el ceño. ¿Y qué los relaciona? Lo vi tragar saliva. Luego pestañeó como si algo le picara en los ojos. Ambos cuerpos estaban limpios, dijo. Quiero decir, no tenían piel ni órganos. Solo son un montón de huesos rojos, como si la carne hubiera sido absorbida. Aún tenían ropa, de hecho, intacta. No pude evitar que la preocupación se me notara. Algo en mi estómago se contrajo. ¿Cómo demonios se hace algo así? Pregunté, aunque sabía que no tenía una respuesta. Merlin negó con la cabeza. No lo sé, pero los cuerpos, si se les puede llamar así, están en la morgue. Logré que Mercy nos diera una cita. Mañana temprano. Nos va a mostrar todo lo que tenga. Asentí en silencio. Me levanté de la silla, me acomodé la gabardina y el sombrero. Encontré un pétalo en el cementerio esta tarde. Dije, igual al que trajiste. Resulta que son de jacarandá. Pero según Marta, no hay árboles así en Oakstown, ni en ninguna ciudad cercana. Y otra cosa. Creí haber visto una mujer en el bosque, justo donde encontré el pétalo. Merlin asintió con seriedad y tomó nota en su libreta. Luego levantó la mirada. No te preocupes, los cuerpos eran adultos.
No hay coincidencias con la niña, ninguna. Asentí aliviado, me despedí y volví a la casa. Cuando llegué y abrí la puerta, el aire de mi casa me recibió con ese olor a abandono que ya se había vuelto parte de mí. Era una mezcla de humedad, polvo viejo y una tristeza silenciosa que parecía subir desde el suelo y cubrir cada pared. Cené algo que tenía en la nevera, nada especial. Espagueti hervido con algo de queso duro. Luego me quedé en silencio, sentado frente a la mesa solo, imaginando cómo hubiera sido todo si aquella noche no hubiera pasado. ¿Quién sería? ¿Dónde estaría? Si tendría una vida distinta. Busqué un vaso pequeño, lo llené con un poco de whisky, me senté junto a la ventana y bebí con calma, con el cuerpo cansado y la cabeza llena. No tardé en empezar a sentir el peso de los párpados en mis ojos. Apagué las luces. Fui a la cama y dejé que el silencio terminara de cerrarme los ojos. Desperté con el sol en la cara. A través de la cortina mal cerrada, la luz se colaba como una línea blanca cruzándome la frente. Me levanté en silencio, tomé un baño largo y me vestí sin apuro. Pantalón, gabardina, camisa clara, sombrero, lo de siempre. La ciudad olía diferente esa mañana. Había algo dulce en el aire, como si hubieran rociado perfume a lo largo de todas las calles. Pero no era empalagoso. Era respirable, raro pero no desagradable. Como si Oakstown intentara disimular algo bajo un aroma mejor. Conduje hasta el hospital directo al estacionamiento trasero donde estaba la entrada a la morgue. Ahí estaba Merlin, de pie junto a su auto, fumando con la mirada perdida entre el cemento y el cielo. Nos saludamos con un apretón de manos firme, sin decir una sola palabra. Caminamos juntos hasta las puertas metálicas. Apenas entramos, ella ya nos esperaba. Mercy Lavedañe, bata blanca, uniforme impecablemente pulcro, cabello recogido, mirada aguda. Era hermosa, lo bastante como para arruinarle la cabeza a cualquier tipo. Y eso fue justamente lo que le hizo a Merlin hace años. Él la ama, siempre la amó, pero nunca se concretó nada. Mercy no quería enamorarse de un hombre al que algún día pudiera encontrarse sobre una de esas mesas metálicas con los ojos vacíos y la piel fría y pálida. Vengan por aquí, dijo saludándonos con la cabeza y dándose la vuelta sin más. La seguimos en silencio. Pasamos por un conjunto de pasillos largos, llenos de lockers metálicos, algunos con etiquetas y otros con restos de cinta adhesiva donde iría el nombre de algún cuerpo. Al fondo, en una sala iluminada por tubos de neón, 2 cuerpos yacían sobre 2 mesas, o lo que quedaba de ellos. Aquí están, dijo Mercy, deteniéndose junto a los esqueletos. El hueso estaba parcialmente cubierto de restos secos de carne oscura, como sangre que se hubiera cocido con el tiempo, pegada a ellos sin intención de irse. Eran solo huesos con ropa puesta. Y ahí añadió Mercy señalando una mesa lateral. están sus pertenencias. Había una cartera y una billetera. Mientras Merlin se quedaba con Mercy junto a los cuerpos, yo me acerqué al otro extremo. Busqué entre las cosas, revisando bolsillos, papeles, tarjetas, hasta que finalmente los encontré. 2 identificaciones. Lute Skehat y Stephanie Madison. Merlin, dije sin darme cuenta. ¿Qué sucede, Joe? Preguntó él girándose. Este es el sujeto que estaba buscando en mi otro caso. Lute Skehat. Lo estaban buscando desde hace días. Merlin apretó los labios, suspirando por la mala noticia. ¿Y qué hay de los cuerpos?, pregunté volteando. Mercy me hizo un gesto con la mano para que me acercara. Le entregué la identificación de Stephanie a Merlin mientras me aproximaba a la mesa. Le estaba diciendo a Merlin que... Se detuvo, agarró una lupa del mostrador y me la pasó. Mejor mira tú mismo.
en el brazo. Me incliné y coloqué la lupa sobre el hueso. Lo que vi sobre él no era carne, pero había residuos minúsculos, como fibras violáceas incrustadas, grietas microscópicas, casi imperceptibles. Por cómo se ven los restos, parece que algo se los comió. Dijo Mercy. Ambos tienen los mismos patrones en lo que queda de tejido. La miré un segundo. Ella tenía los ojos clavados en el cuerpo. ¿Y qué cosa se comería toda una persona hasta dejar los huesos? Preguntó Merlin. Mercy respiró hondo, luego se cruzó de brazos. Eso es lo más intrigante. No hay marcas de dientes normales, ni de humano ni de animal. Y eso ya sería raro de por sí. Pero además, los patrones no encajan. Son demasiado pequeños. Me enderecé dejando la lupa a un lado. ¿Insectos? Mercy asintió lentamente, con algo que parecía más miedo que duda. ¿Pero qué insecto? Dijo Merlin frunciendo el ceño. No lo sé. No conozco ninguno que haga esto. Respondió Mercy. Y menos que lo haga tan rápido. No hay señales de putrefacción común. Es como si algo se los hubiera comido hasta los órganos en cuestión de unos pocos minutos. El silencio volvió por unos segundos. Solo el zumbido de los tubos de luz lo llenaba. Merlin fue el primero en romperlo. Deberíamos ir a la casa de la otra víctima, Stephanie Madison. Ver si encontramos algo útil. Y también hay que notificar a la esposa de Luke de que su esposo está muerto. Yo asentí y le agradecí a Mercy por su ayuda. No es nada, Joe. Dijo. Mientras no nos metan en un problema legal, todo bien. Sonrió levemente con esa expresión de alguien que vive rodeado de muertos, pero aún recuerda lo que es estar vivo. Tomé la delantera y salí primero llegando al estacionamiento. Me apoyé contra el auto mirando hacia arriba. El cielo estaba casi despejado. Había una nube delgada flotando por encima del hospital. Me perdí en eso, sin pensar en nada en particular, solo intentando poner mis ideas en orden. Fue entonces que la vi, una mariposa, sobre el cristal del parabrisas de mi auto, alas negras con detalles naranjas en la parte alta y un brillo púrpura en los bordes inferiores que parecía moverse con la luz. No se parecía a ninguna que hubiera visto antes. ¡Hey, Joe! ¿Estás vivo o qué? Gritó Merlin frente a su auto. El sobresalto me hizo girar rápidamente. Cuando lo vi, su cuello tenía una mancha de lápiz labial, roja, exactamente del color que usaba Mercy. ¿De qué te ríes? Preguntó él frunciendo el ceño. De nada, respondí intentando no soltar una carcajada. Me miró con esa cara de perro viejo que ya no se cree nada y se metió en el auto. Encendió el motor y asomó medio cuerpo por la ventanilla. Vamos, ya tengo la dirección de Stephanie. No perdamos más tiempo. Lo vi arrancar y salir. Inmediatamente me subí en mi auto, lo encendí y lo seguí. La mariposa había desaparecido sin que lo notara. Mientras conducía detrás de Merlin, el paisaje de la ciudad pasaba como una secuencia sin sentido. Calles, semáforos, peatones, todo parecía normal, pero dentro de mi cabeza solo había un desorden. Pensaba en los cuerpos, en cómo no fueron saqueados, ni robados, ni siquiera manipulados, nada, solo comidos. Eso era lo más extraño. Si alguien planeaba hacerle daño a otra persona, normalmente hay un motivo detrás. Venganza, dinero, rabia. Pero esto parecía violencia sin sentido. O peor, algo que se escapaba completamente a cualquier lógica humana. Y los insectos,
¿Desde cuándo un enjambre se organiza para matar personas? No era solo la rareza de los cuerpos, era la forma, lo repentino, lo inexplicable que es. ¿Qué se supone que está pasando? Sin darme cuenta, ya estábamos estacionados frente a una casa grande, con un jardín perfectamente podado enfrente y farolas de hierro negro en la entrada. Merlin detuvo su auto en el frente. Yo estacioné un poco más atrás. Aquí es, dijo al bajarse. Nos dirigimos a la puerta y tocamos. Tardaron unos segundos en responder. Una pareja de unos 50 años abrió. Bien vestidos, esa clase de ropa que dice tenemos dinero, sin necesidad de ostentar. El hombre tenía el cabello perfectamente peinado hacia atrás. La mujer sostenía un vaso de agua y se le podía notar la preocupación en el rostro. ¿Pasa algo? ¿Buscan a alguien?, preguntó el hombre. ¿Conocen a Stephanie, Madison? Merlin preguntó directamente. La señora abrió un poco más los ojos. El vaso en su mano tembló. El hombre bajó la vista un segundo y luego contestó. Soy Howard Madison, y ella es mi esposa Janet Madison. Stephanie es nuestra hija. La mujer se adelantó medio paso, con la voz entrecortada. ¿Le pasó algo a Steph? Está de acampada con unos amigos. Merlin y yo intercambiamos miradas. Fue una de esas miradas silenciosas que sostienen una pregunta. En este caso, ¿quién se los dice? Suspiré y hablé. El cuerpo de su hija fue encontrado sin vida. Está en la morgue del Hospital Hilton en un estado... La encontré en la calle, cerca de la zona privada de acampada del bosque. Interrumpió Merlin, hablando directamente a la señora. Sus palabras me confirmaron lo que temía de camino aquí. Yo había pasado por ahí, lo que quería decir que eso había ocurrido después de que estuve en la zona, lo que hacía que todo fuera aún más confuso. O lo que les hizo eso actuó con una velocidad brutal, o los cuerpos fueron puestos ahí después, lo cual me parecía demasiado descuidado. Los sollozos de la madre me sacaron de mis pensamientos. El vaso que tenía en la mano se le cayó al suelo, rompiéndose en pedazos sin que nadie se inmutara. Merlin mantuvo la voz baja. ¿Notaron algo raro antes de que ella se fuera? ¿Algo fuera de lo normal? Ambos padres negaron entre lágrimas. No, Stephanie era una chica ejemplar. No hacía nada sin decirnos, nos contaba todo. ¿Algún evento destacable? ¿Algo que recuerden de los días previos? Pregunté intentando sonar suave. La madre negó con la cabeza, llevándose un pañuelo a los ojos. El padre apretaba la mandíbula intentando contener todas las emociones que se le desbordaban por dentro. Merlin pensó un momento mirando al piso, luego levantó la mirada. ¿Saben quiénes fueron al campamento con ella? Su mejor amiga. Mandy y 2 amigas más que viven con ella. Viven cerca de aquí. Les puedo dar la dirección, respondió el padre. Después de que nos dieran la dirección, dimos nuestras condolencias. Luego, sin mucho más que agregar, nos retiramos. Subimos a los autos, pero antes de ir a ver a Mandy, fuimos a la casa de la esposa de Luke. Fue ella quien me contrató, a pesar de que su ex esposo no era la mejor persona. Me dolió tocar esa puerta. La expresión de esa mujer cuando abrió y me vio fue un golpe al corazón. Lo entendió inmediatamente. No necesitó que se lo dijera. Solo bajó la mirada y dijo: «No puede ser». Pude escuchar a su hijo pequeño llorar al fondo antes de que ella quisiera pagarme. Le dije que no. Solo cobramos cuando hacemos bien nuestro trabajo, y ahora vas a necesitar ese dinero para el niño. Se quedó en silencio sin llorar ni gritar. Solo cerró la puerta muy despacio. Supe entonces que nunca iba a olvidar esa escena. Con pesar volvimos al camino. El complejo de departamentos donde vivía Mandy tenía olor a universitario sin cerebro. Alfombras baratas, puertas abolladas, balcones sucios, un lugar hermoso para fingir que eres adulto,
sin saber lo que eso significaba. Merlin tocó la puerta. Un momento después, una chica de unos 20 años nos abrió. Llevaba ropa holgada, ojeras marcadas, ojos claros y sorprendidos. ¿Mandy Lowstrack? Preguntó Merlin. Ella asintió. Vinimos por información sobre Stephanie Madison, dije. Sabemos que estuvieron acampando hace poco. El color se le fue del rostro de inmediato. ¿Le pasó algo a Stephanie? La miré con firmeza, bajando un poco el tono. Está muerta. Mandy abrió la puerta por completo, respirando con dificultad. No puede ser. Yo estuve todo el tiempo con ella en el campamento. Le ofrecí llevarla en auto, pero me dijo que prefería caminar. Le gustaba el aire libre. Decía que la ayudaba a pensar. ¿Pasó algo raro ese día? ¿Algo destacable con alguna de ustedes o sus amigas? Pregunté. Solo fuimos Steph y yo. Jane y Jules están enfermas en sus habitaciones hace una semana, debido a una intoxicación alimenticia. Ella abrió aún más la puerta y se apartó mostrando las habitaciones de las chicas con las puertas abiertas. Desde afuera podíamos ver lo enfermas que estaban en sus camas. Pero realmente no pasó nada que estuviese fuera de lo normal. Stephanie era un libro abierto, lo decía todo. Todo estaba en orden. Se quedó pensando un momento. Bueno, añadió. Se cortó el antebrazo esa mañana abriendo una lata de frijoles. Fue antes de despedirse. Yo le di una venda, desayunamos y luego se fue. Merlin y yo nos miramos y asentimos. Gracias por colaborar, Mandy. Si recuerdas algo más, no dudes en contactarnos. Dije y nos fuimos de ahí. Volvimos al parque, a mi banco frente al agua. La sombra de los árboles ya lo cubrían. La brisa de la tarde se había enfriado. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, escuchando el ruido del lago, los patos y las ramas. Todo igual que siempre. Esto es extraño, Joe, dijo Merlin por fin. No encontramos nada. 2 personas desaparecen. Luego aparecen 2 cuerpos. Uno de los desaparecidos y una chica de la que no teníamos idea. Suspiré. Y para colmo, no tenemos más pistas sobre la niña. Guardamos silencio una vez más. Realmente no sabíamos qué decir. Entonces, una voz que vino desde detrás de nosotros rompió todo. Descubrí algo nuevo. Nos giramos al mismo tiempo. Era Mercy. Se acercó caminando con paso firme. Llevaba una pequeña bolsa plástica en la mano. Al llegar se detuvo frente a nosotros. ¿Qué descubriste?, pregunté poniéndome de pie. Mercy alzó la bolsa en su mano. Dentro había 2 pequeños pétalos rojos. Merlin y yo nos miramos. De inmediato metí la mano en mi bolsillo y saqué los pétalos que aún tenía y los comparé. A simple vista parecían iguales, pero había una diferencia clara. Parecen iguales, pero son de otro color, dije. Mercy asintió. Son iguales, dijo alzando un poco más la bolsa para que la luz los atravesara. Lo rojo en ellos es sangre. Tragué saliva. ¿Sangre? Sí, estos pétalos estaban dentro de la cavidad craneal de los cuerpos. Nos quedamos mudos. Mercy nos entregó la bolsa. Sus dedos temblaban levemente al hacerlo. Espero que les sirva de ayuda, dijo. Y tengan cuidado. Todo esto es demasiado extraño. Ella se dio la vuelta y se fue. Nos quedamos ahí sentados mirando la bolsa, yo sosteniendo los pétalos entre mis dedos como si fueran la clave del mundo o las llaves a la puerta de un secreto que aún no descubríamos. Ahora teníamos algo que conectaba los 3 casos, pero eso no me tranquilizaba. Al contrario, me hacía temer aún más por la vida de esa niña, mucho más de lo que ya temía antes. Creo que deberíamos dar un par de vueltas más para ver si encontramos algo, dije mientras caminábamos hacia nuestros autos. Merlin asintió sin dejar de mirar el suelo, como si el aire también le pesara.
Yo me encargaré de revisar la ciudad, los alrededores, también las zonas forestales. Tú podrías ir a hablar con Margaret Atwood, contarle lo que sabemos hasta ahora, ver si podemos sacarle algo más. Al oírme, Merlin soltó una pequeña risa. ¿Qué? Pregunté frunciendo el ceño. Él me miró de reojo sonriendo. Nada, solo que ya eres todo un planificador. Un detective hecho y derecho, con letras grandes. La gente te busca más a ti que a mí, y eso que tienes cara de pocos amigos. Añadió entre risas. No pude evitar esbozar una leve sonrisa. Estábamos por subir a los autos cuando Merlin me detuvo con un gesto. Espera un segundo, Joe, dijo abriendo el maletero de su auto. Luego sacó 2 latas pequeñas, las agitó un poco y se acercó. ¿Qué es eso?, pregunté levantando una ceja. Repelente para insectos, dijo mostrándome una. Y repelente para mosquitos, añadió levantando la otra. Sonreí con algo de sarcasmo. No es como si un mosquito gigante humanoide fuera a comernos. Ellos prefieren chupar sangre, ¿sabes? Él sonrió también, pero su mirada se volvió seria y directa. Joe, nunca subestimes lo que estás enfrentando. Esa es una de las cosas que siempre debes tener presente. Me entregó las latas. Las tomé asintiendo con la cabeza. Gracias, Merlin. En serio. Pero, ¿y tú? Yo ya tengo una, dijo alzando su propia lata en el aire. No me ves, pero estoy cubierto de pies a cabeza. Ambos tomamos caminos diferentes. Conduje en silencio. El tráfico era ligero, casi inexistente. Aproveché para rociarme con ambos aerosoles. Cuello, brazos, incluso bajo la camisa. El olor era fuerte e incluso ácido, pero me daba algo de tranquilidad, aunque fuera solo una ilusión. Intentaba no perderme ningún detalle del camino. Nada que se moviera, nada fuera de lugar. Mientras tanto, mi cabeza se revolvía pensando en esa niña. Solo esperaba que estuviese bien. Ya han pasado 4 días desde que desapareció. Fue entonces que tuve que detenerme de golpe, casi llevándome un buzón por delante. La silueta, ahí estaba, al fondo de un callejón. Alta e inmóvil. Bajé del auto con el revólver en mi mano derecha. Corrí hacia el balcón con los sentidos encendidos. Cada sombra se sentía más densa de lo normal, cada sonido más agudo. El zumbido de aquella vez volvió, bajo y constante, como el aleteo de cientos de criaturas diminutas al mismo tiempo. Me adentré más. Había una gran pila de bolsas de basura junto a un contenedor viejo, bloqueando parte de la vista. El zumbido aumentaba más y más. «Quien sea que esté ahí, salga con las manos arriba», grité. «Estoy armado y no dudaré en disparar si es necesario». Por un instante el zumbido se detuvo. Luego volvió con una fuerza tan brutal que me hizo querer taparme los oídos. Y entonces, desde detrás de las bolsas salió volando una nube negra, tan rápido que no podía distinguir lo que la conformaba. Parecía viva. La nube se me vino encima y yo disparé. Y juro que escuché el grito de una mujer. No solo eso, fue un grito de dolor. Luego sentí un corte agudo en la mejilla. Ardía como si me hubieran cortado con una cuchilla. El zumbido desapareció y cuando levanté la vista ya no había nadie. Corrí hacia donde había estado esa cosa. Empujé las bolsas y lo que vi me revolvió el estómago. Era otro cuerpo, o lo que quedaba. Un esqueleto rojizo como los que nos mostró Mercy. La ropa seguía intacta, pero el cuerpo era puro hueso. El rojo aún goteaba. Miré alrededor. Todo estaba quieto otra vez. Me giré para regresar, pero algo en el suelo me llamó la atención. Un pétalo. Y junto a él, 2 alas de mariposa, negras
con bordes naranja y un leve brillo púrpura que parecía cambiar con la luz. Las recogí con cuidado, colocándolas con suavidad en la palma de mi mano. Solo había una persona que podía ayudarme con esto, pero antes caminé hasta la cabina telefónica más cercana, metí unas monedas y marqué a la policía. Hay un cuerpo en el callejón entre Fierce Avenue y Rollmore Street, dije, justo al lado del contenedor de basura que está en el callejón detrás de la tintorería. Es reciente, manden a alguien, rápido. Colgué sin decir mi nombre. Volví al auto, encendí el motor y apreté el volante. Conduje durante algunos minutos. El cielo ya empezaba a apagarse, dejando ese tono naranja que parece derretirse sobre los techos bajos de Oakstown. Me detuve frente a la pequeña tienda, la floristería de Marta. Al abrir la puerta recibí la misma bienvenida de siempre, la campanilla y el olor a tierra y pétalos de flores. Marta levantó una ceja desde el fondo del local. Sucede algo, ¿verdad? Asentí acercándome al mostrador y extendiendo la mano. ¿Qué es esto? Coloqué con cuidado las alas sobre la mesa. Ella frunció el ceño, se acercó sin tocar, observándolos. ¿De dónde los conseguiste? Estoy investigando algo relacionado con esto, respondí. Marta sacó una hoja de papel blanco y puso las alas encima. Luego tomó una lupa del estante, la acercó con calma y empezó a examinar los bordes. Esto tiene que ver con el jacaranda, ¿verdad? De una forma extraña, sí, dije. Hubo un pequeño silencio. Después agregué. Eres la única persona que conozco que realmente sabe sobre insectos, flores, plantas, incluso algo de medicina y animales. Así que fuiste la primera persona en la que pensé en el momento en que las encontré. Marta soltó una risita breve por la nariz, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. No creas que halagando me vas a conseguir algo, Joy. Pero te ayudaré. Solo porque eres mi cabeza hueca favorita. Se agachó y sacó un libro empolvado desde debajo del mostrador. Lo colocó con un golpe seco y luego pasó las páginas, deteniéndose por momentos, murmurando cosas para sí misma. Te pregunté por el jacaranda, dijo mientras buscaba. Porque la parte púrpura de estas alas parece casi un pétalo. No solo por el color, también por el brillo. Pero el patrón es lo extraño. Pasó una página más y de pronto se detuvo. Sonrió marcando con el dedo una ilustración. Ya te encontré, desgraciada. Me acerqué para mirar la página. En ella había un dibujo de una mariposa. No conozco exactamente una especie de mariposa con ese patrón y esos colores, dijo. Pero sí hay una especie con ese patrón y colores similares. La Biblis hiperia, también conocida como mariposa roja o mariposa fuego. Es originaria del sudeste asiático. Se encuentra comúnmente en Filipinas, Malasia, Indonesia y partes del sur de China. Habita en selvas tropicales y zonas cálidas. Se alimenta principalmente del néctar de flores silvestres y frutas fermentadas. No es venenosa ni agresiva. Marta cerró el libro despacio. Ahora tienes dos cosas que no deberían estar aquí conviviendo. El jacaranda, que no crece en esta región, y una mariposa del sudeste asiático. Lo que tienes en tus manos parece un híbrido, entre una Biblis hiperia y el jacaranda. No me preguntes cómo, eso ya se sale de mi campo. Tomé con cuidado los pétalos y las alas, deteniéndome un momento con la mirada seria y fija en ella. Marta, por favor, cuídate. Y usa algo de repelente para insectos. Ella me sostuvo la mirada. Luego sonrió con suavidad. Tranquilo, Joy. Lo haré. Si tú lo dices, no necesito que me expliques el porqué. Esbocé una sonrisa cansado. Me despedí y salí de la tienda. Afuera ya se oscurecía y las nubes dejaban grandes sombras por donde pasaran. Cuando llegué a la oficina se veía más apagada que antes.
No encontraba a Merlin en su lugar habitual. No había humo ni olor a tabaco. Todo estaba en silencio. Sobre el escritorio había una nota escrita a mano esperándome. Joe, llegué temprano. Fui a casa de Margaret, pero no pudimos sacar nada nuevo. Nos dijo todo lo que sabía. Invitaré a Mercy a salir esta noche. Mañana hablaremos, Mer. Una breve risa se me escapó como un soplido por la nariz. Apagué las luces, cerré todo y me fui directo a casa. Esa noche cené algo rápido y me dejé caer en la cama. Me sentí tan vacío como el plato que dejé en la mesa y terminé dormido sin recordar el momento en que cerré los ojos. Desperté de golpe al escuchar que alguien estaba golpeando mi puerta con fuerza. Los golpes sonaban con urgencia. Me puse algo encima y corrí a abrir. Del otro lado estaba Mercy, y aún era de noche. Su rostro estaba descolocado. Tenía el maquillaje corrido y los ojos enrojecidos. Apenas la vi y supe que algo estaba muy mal. Merlin está en el hospital, dijo con la voz quebrada, casi sin aire. Una punzada me cruzó el pecho. Le pedí un segundo, me cambié lo justo y salimos. Conduje tan rápido como pude sin que la policía me detuviera. El hospital estaba en calma, como siempre, la misma calma fría y clínica de siempre. Encontramos a Merlin en una habitación del segundo piso. Estaba acostado sobre una camilla, vendado de pies a cabeza. Solo su cara se veía parcialmente y apenas un poco de su boca. Mercy corrió al otro lado de la cama y le tomó la mano con cuidado. Merlin la miró, luego me miró a mí. Joe, no te preocupes. No estoy grave, pero sí herido. ¿Qué demonios te pasó, Mer? Suspiró con la respiración entrecortada. Luego habló. Después de dejarte la nota, fui a casa. En el camino me detuve en el supermercado. Necesitaba comprar algunas cosas. Al salir, sentí algo. Un aroma dulce en el aire. Y segundos después, lo escuché. ¿Qué escuchaste? Me miró fijo. El zumbido, Joe. Docenas, cientos de mariposas. Se me vinieron encima como una maldita plaga. Se detuvo, respiró hondo. ¿Sabes qué me salvó? Preguntó como si supiera la respuesta. El maldito repelente. Lo llevaba en el bolsillo desde temprano. Cuando sentí que me cortaban la piel, lo saqué y usé toda la lata. El aire se escapó de su boca en un suspiro agotado. Por poco me convierto en otro de esos esqueletos rojos que hay en la morgue. Yo ya no voy a poder ayudarte por ahora. No hasta que salga de aquí. Pero te lo pido, usa esas malditas latas que te di. Todo el tiempo. No te descuides ni un segundo. Asentí mirándolo con seriedad, prometiéndole que no iba a bajar la guardia. Merlin se quedó callado unos segundos, luego habló de nuevo. Quiero que averigües de dónde vienen esas mariposas y si alguien las está usando para matar. Me levanté de la silla en la que había estado sentado. Pero hazlo con la mente clara. Lo observé unos segundos más. Mercy lo acariciaba con ternura, como si temiera que el más mínimo movimiento lo lastimara. Salí del hospital sin mirar atrás, y con una sola idea clara en la cabeza. Si alguien estaba usando esas criaturas como un arma, iba a encontrarlo. No tenía un rumbo claro. El aire de la noche ya empezaba a sentirse más espeso. Caminé hasta el auto y me senté en el asiento del conductor sin encender el motor. Me quedé ahí en silencio, con las manos sobre el volante, intentando pensar con claridad. El hospital seguía iluminándome desde detrás. Lo que Merlin describió no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Cómo resolvía esto? Entonces vi a alguien acercarse desde el borde del estacionamiento. Era Marta. Se acercó con rapidez y la mirada decidida. Llegó hasta la ventanilla del auto y se apoyó ligeramente.
Dame 5 minutos, ahora vuelvo, Joy. Y ni se te ocurra irte. Dijo, y sin dejarme responder se alejó hacia la entrada del hospital. Me quedé quieto. No sabía realmente qué quería, pero la esperé. Sabía que lo haría igual aunque no tuviera ganas. Pasaron apenas un par de minutos antes de verla salir de nuevo, caminando hacia mí. Se detuvo fuera de la ventanilla. Nuestras miradas se cruzaron, ambas cargadas de preocupación. La suya era más abierta y más fácil de leer. La mía, no tanto. Escúchame, Joy. Dijo finalmente. Te conozco desde que éramos niños. La interrumpí con una voz más suave de lo que esperaba. Lo recuerdo bien. 9 años, en el orfanato de Oakstown. Fuiste la primera niña de la escuela que se atrevió a hablar con un huérfano. Marta sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Más bien, era un reflejo nostálgico. Sí, y por eso sé cómo eres. Sé que no puedo ayudarte a resolver el caso en el que están tú y Merlin, pero quiero pedirte algo, porque sé lo importante que es él para ti. Lo ves como un hermano mayor y no me equivoco. Su tono se volvió más suave, más íntimo. Por favor, cuídate. Y no hagas las cosas de forma impulsiva. Siempre has sido muy inteligente, Joy, pero cuando tus emociones están involucradas, sueles acometer errores que después no puedes reparar. No supe qué decir. Solo la miré unos segundos y luego bajé la cabeza. Gracias, dije con la voz débil. Ella besó la palma de su mano y la colocó con cuidado en mi mejilla. Nos vemos luego, cabeza hueca, murmuró y se alejó caminando entre las luces del hospital. Me quedé allí apretando el volante con fuerza. Cerré los ojos, tomé aire y lo solté lentamente por la boca. Tenía que pensar con calma. En mi mente visualicé una mesa y sobre ella todo lo que tenía. Las alas de mariposa, los pétalos, el zumbido, la misteriosa mujer, el olor dulce y los cuerpos. La silueta la vi 2 veces. No era mi imaginación. La última vez fue en el callejón, justo antes de encontrar aquel cuerpo. Estaba ahí. La vi con claridad. Incluso con la poca luz que había, estaba parada y luego desapareció. Y la primera vez fue en el bosque, junto al cementerio. Misma silueta, misma postura, misma sensación. Pero, ¿qué estaba haciendo allí? ¿Y si esa zona del bosque ocultaba algo más que no vi la primera vez? En el callejón estaba con el cuerpo. Pero ahí... Encendí el motor. Conduje en dirección al cementerio, con esa duda en la cabeza como si fuera mi brújula interna. Minutos después estaba allí. El portón seguía igual. La niebla aún se posaba sobre las lápidas como si nunca se hubiera ido, solo que ahora era más espesa. Bajé del auto llevando conmigo las 2 latas que me había dado Merlin, una en cada bolsillo. Mi arma descansaba en su funda, lista por si la necesitaba. También llevé mi linterna. Era una vieja linterna metálica pesada, pero confiable. La encendí antes de entrar. El haz de luz atravesó la niebla como una lanza tenue, revelando los senderos de tierra húmeda, las raíces que salían del suelo y los nombres medios borrados en las lápidas. Entré al cementerio con paso firme. El silencio parecía aún más denso que antes. Me dirigí al mismo lugar donde vi aquella vez a la mujer, esa figura alta y estática al borde del bosque. Me detuve justo allí, donde el cementerio se encuentra con la tierra húmeda, y levanté la linterna para alumbrar el borde del bosque. Escaneé cada árbol con la luz como si esperara encontrarla nuevamente en el mismo punto exacto. Pero no había nada, solo el bosque y el silencio. Aún así, seguía preguntándome lo mismo. ¿Qué hacía allí aquella vez? ¿Qué estaba observando?
Y si estaba en ese lugar, tal vez había algo más allá, algo que yo no había visto. Fue entonces cuando lo sentí, el aroma dulce, ese olor floral casi químico que se te mete en la nariz y no te suelta. Merlin había dicho que lo olió antes de ser atacado, y yo también lo había sentido antes, en la ciudad, pero ¿por qué no lo noté la primera vez que vine aquí? Cerré los ojos, captándolo, luego los abrí y lo dejé guiarme. Avancé a paso lento, apuntando con la linterna hacia el suelo. Iluminaba delante de mis pies, asegurándome de no pisar ramas rotas o huecos en la tierra. La humedad se me pegaba a los zapatos. El silencio del bosque era absoluto. El olor se hacía más fuerte según avanzaba, concentrado y penetrante. Pasaron varios minutos de caminata. Iluminaba las ramas, los troncos, el suelo, todo con mucho cuidado sin apurar el paso. Hasta que lo vi. La linterna iluminó una grieta en la tierra, que era apenas más alta que yo. Oculta tras ramas bajas, cubierta de musgo y raíces gruesas, una entrada, una abertura oscura que se internaba en la tierra como una herida viva. Flores crecían a ambos lados, azules y rojas, silvestres, pequeñas, y el musgo cubría parte del borde, dándole una textura húmeda y espesa. El aroma venía de ahí adentro, no había duda alguna. Era como si toda la dulzura artificial que había percibido hasta ahora se concentrara en ese único punto, en el corazón de todo. Una cueva, escondida en la profundidad del bosque. Avancé con cuidado entrando en ella. Cada paso que daba dentro de la cueva crujía bajo mis botas, como si pisara sobre arena seca. Sin embargo, no era arena normal. Tenía un tono rojizo oscuro, como si lo hubiera mezclado con ceniza y sangre seca. Un polvo fino, suelto, que se levantaba con cada movimiento. El aire era más denso aquí adentro. El viento no corría. Solo abundaba un silencio espeso y un extraño sonido de aleteo suave, persistente, que parecía surgir desde todas partes. Levanté la linterna y enfoqué una de las paredes, e inmediatamente bajé la luz. ¡Carajo! Toda la pared estaba cubierta por mariposas, exactamente iguales a las que había visto antes. Las mismas alas negras con detalles naranjas y ese reflejo púrpura que cambiaba con la luz. Eran ellas. Las mismas que me atacaron en el callejón. Las mismas que vi salir volando como una nube viva cuando encontré aquel cuerpo. Me adentré con aún más cautela. El suelo crujía bajo mis zapatos. Mantenía la linterna apuntada solo hacia abajo, lo justo para guiarme. Todo lo demás era oscuridad y aleteo. En cierto momento empecé a escuchar algo nuevo. Agua, como un leve movimiento parecido al de un riachuelo calmo. Me detuve pensando. El lago de Oakstown está aún más lejos de aquí. No hay cuerpos de agua cercanos, al menos no que yo supiera. Y sin embargo, ahí estaba ese sonido, persistente y real, ahora acompañado con el olor que se volvía insoportable, dulzón y empalagoso. Tuve que taparme la nariz y la boca con una mano. Me daban náuseas. El aroma era tan fuerte que parecía aferrarse a mi garganta como un gas dulce, viscoso. Continué caminando, hasta que finalmente el pasillo se amplió. La cueva terminaba en una especie de cúpula natural, una cavidad ancha sin salidas a la vista. En el centro había un estanque, pero no era un estanque normal. No era agua clara ni turbia o tan siquiera verde por mantenerse ahí. Era roja. No como la sangre, sino un rojo como si hubieran diluido tinta en el agua. Era denso y casi brillante.
El reflejo de las mariposas en las paredes, iluminadas apenas por la linterna, le daba al lugar un aspecto aún más irreal. En medio del estanque, sobre una piedra perfectamente redonda, había una flor púrpura con un interior negro. Varios tallos y raíces descendían desde la flor por la piedra, sumergiéndose en el líquido rojo del estanque. Y encima de la flor había una mariposa, grande y majestuosa. Estaba haciendo algo que si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo hubiera creído. La mariposa soltaba un líquido rojo desde su cuerpo, gotas finas que caían directo sobre el centro de la flor. Gotas que luego parecían extenderse por los tallos y alimentaban el estanque. La mariposa alzó el vuelo lentamente y regresó a las paredes sumándose al enjambre. Fue entonces cuando noté algo más, algo peor. A un lado del estanque, en la orilla, había un cuerpo pequeño e inmóvil. Me acerqué despacio sin hacer ruido. Me puse de rodillas frente a ella. Aunque poco reconocible, sabía que era una niña, cubierta por los restos de un vestido sucio y desgarrado que apenas cubrían partes de su cuerpo. La piel estaba gravemente dañada, comida y desgarrada. Algunos lugares mostraban el tejido profundo, casi hasta el hueso. Pero lo que más me estremeció fueron sus ojos cerrados. La piel sobre sus párpados era lo único intacto, como si alguien o algo quisiera que se mantuviera dormida. Los pies estaban aún peor, casi destruidos, y lo más extraño era lo cerca que estaban al borde del estanque, sin tocarlo por muy poco, como si algo la hubiera arrastrado hasta allí, pero no hubiera terminado el trabajo. Eva. Todo me decía que era la hija de Margaret Elwood. Mi corazón latía con fuerza. No podía dejarla ahí. Con mucho cuidado la cubrí con mi gabardina. Intenté levantarme con el mayor cuidado posible, pero en cuanto la alcé, la niña gritó. Fue un grito de dolor que dejaba en evidencia el estado de su cuerpo, un dolor que desgarraba a quien lo escuchara. Y entonces el sonido en la cueva cambió. Las mariposas en las paredes empezaron a revolotear como locas, como si hubieran despertado de un trance, como si ese grito hubiera sido una alarma. Del aire mismo delante de mí, una masa de mariposas se arremolinaba y comenzaba a tomar forma, hasta que frente a mí se formó una figura femenina alta y delgada, exactamente como la que había visto en el cementerio y en el callejón. Ahora lo entendía. Todo este tiempo, la figura que creí que era una mujer, siempre fue un conjunto de ellas. Las mariposas, ellas eran la mujer, y la mujer eran ellas. Eran las culpables desde el principio. Sostuve a la niña sobre mi hombro izquierdo, usando el brazo para estabilizarla. Con la mano derecha saqué mi revólver y apunté directo al centro de la figura. Apreté el gatillo y disparé. El estallido retumbó en toda la cúpula, tan fuerte que por poco se me escapa el arma de las manos. El aire pareció quebrarse como vidrio caliente. La figura se estremeció, pero no cayó. Al contrario, parecía haberse enojado. El enjambre avanzó, rápido y en oleada hacia mí. En un rápido juego de manos, guardé mi arma y saqué una de las latas de aerosol del bolsillo. La apunté hacia ellas y empecé a rociar. El gas formó una nube que llenó el aire. Las mariposas retrocedían chocando unas con otras. Chillaban, se disolvían entre chillidos agudos casi mecánicos. La figura misma retrocedió mientras caminaba hacia la salida. La niña gritaba en mis hombros. Cada paso que daba era una tortura para ella, pero no podía detenerme. La primera lata se agotó. La lancé al suelo y de inmediato saqué la otra. Seguí rociando sin mirar atrás. Solo avanzaba tan rápido como pudiera antes de que se agotara la última lata. Un paso más y otro, hasta que vi la luz de la entrada, y justo cuando la lata se agotó, salí.
Corrí tomando distancia de la cueva. Me alejé lo suficiente como para sentir que no podían alcanzarme. Luego me giré y disparé. La bala entró en la cueva y un segundo después vino la explosión. Una onda negra, densa, se alzó desde la entrada. Una columna que subió como humo denso envolviendo todo. El estallido me lanzó hacia atrás, rodé por el suelo con la niña aún en mis brazos protegiéndola del golpe con mi cuerpo. El bosque retumbó. Cuando todo se calmó, donde antes había una cueva, solo quedaba un agujero, un cráter oscuro humeante en el centro del bosque. Después de la explosión, después del humo, después de la huida, solo me quedaba una cosa por hacer. Cargué el pequeño cuerpo en mis brazos y caminé hasta el auto. Ella seguía respirando, pero muy apenas. El calor que emanaba su cuerpo era débil, intermitente. Estaba al borde. Conduje lo más rápido que pude hasta la casa de Margaret. El cielo ya comenzaba a aclararse. Un tenue resplandor naranja se colaba entre los árboles. El sol estaba dándonos el aviso de la mañana. No había dormido ni un minuto, pero eso era lo de menos. Cuando llegué, apenas toqué la puerta, Margaret abrió. Aún estaba medio dormida, en bata, con los ojos hinchados de haber llorado días enteros. Me miró y algo en su expresión cambió. Lo supo de inmediato. «Margaret, tu hija está en el auto. Está muy mal», dije sin perder el tiempo. Ella no preguntó más, corrió descalza hasta el coche, abrió la puerta trasera y al verla ahí acostada, tan frágil, tan herida, rompió en llanto. Se subió junto a ella y la sostuvo mientras yo arrancaba de nuevo. No cruzamos ni una sola palabra más en el camino. Ambos sabíamos cuáles eran nuestros papeles. Llegamos al hospital, yo corrí a pedir ayuda mientras Margaret sostenía a la niña en brazos. Todo pasó demasiado rápido. En cuanto una de las enfermeras la vio, le tomó el pulso, llamó a los médicos, y entonces fue cuando lo dijeron. Ya había muerto. No en ese momento, no en la ambulancia improvisada que fue mi auto. Según ellos, ya llevaba un tiempo sin vida. Margaret gritó. Gritó de una forma que no había escuchado nunca en mi vida. Yo bajé la mirada y puedo jurar que mi alma también gritó. Sin embargo, no pude decirle nada. Les había fallado a ella y a Eva. Me quedé en la sala de espera durante horas, sin hablar y sin moverme. No sabía cuántas personas entraron y salieron a mi alrededor. Solo sé que no podía dejar de pensar en su rostro, en sus ojos cerrados, en el estado en que la encontré y en lo poco que pude hacer. Margaret se fue después de unas horas. Llevaba los ojos secos de tanto llorar. Dijo algo sobre los preparativos, sobre avisar a la familia. Asentí, pero no recuerdo haberle dicho una sola palabra. Cuando al fin pude obligarme a mover las piernas, subí a ver a Merlin. Él estaba en su cama, aún vendado. Apenas podía moverse, pero en cuanto me vio la suciedad y mi expresión, supe que lo entendió todo. La niña murió, ¿verdad?, preguntó. Sí, respondí casi sin voz. No llegué a tiempo. Estaba en muy mal estado. No pudo resistir. Nadie dijo nada más por un buen tiempo. El silencio se volvió un muro entre nosotros, uno frío, duro y espeso. Hasta que el sonido de unos tacones suaves rompió la quietud. Mercy entró con paso lento, con la mirada baja como si estuviera caminando en otra dimensión. Se detuvo frente a la cama, nos miró y suspiró. Realmente no sé cómo decirles esto, dijo mientras se rascaba el codo con una ansiedad que no le había visto antes. ¿Qué sucede, Mercy?, preguntó Merlin girando apenas el rostro entre las vendas. Ella dudó unos segundos antes de hablar. ¿Cómo era Eva?
La pregunta nos descolocó. Cruzamos miradas. Bueno, Eva tenía ojos grises y el cabello castaño, dije intentando entender a qué venía eso. Mercy asintió con pesar, tomó aire y soltó. La cosa es, Joe, que acabo de hacerle la autopsia a la niña que trajiste. Y a pesar de que estaba casi irreconocible, incluso con parte del cráneo expuesto, lo que quedaba de su cabello no era castaño, era pelirrojo, en su mayoría al menos. Y los ojos eran de un azul intenso, con una pigmentación grisácea muy peculiar, pero no los grises de Eva. Yo me quedé inmóvil. Pero el vestido, dije. Margaret dijo que su hija llevaba un vestido azul. El vestido era azul, sí, pero eso no significa nada, Joe. Busqué registros, revisé lo que quedaba de sus huellas, de su dentadura, y no hay coincidencias, no aparecen en ningún sistema. No hay identificación. Se detuvo un segundo, luego agregó. Lo mejor será que no le digan nada más a la madre. No ahora, no así. Yo estoy segura de que Eva sí está muerta. Solo que esa no era ella. Volví a mirar a Merlin, y él me miró a mí. Ambos teníamos la misma pregunta colgando de los labios, la misma duda atravesándonos el pecho como una aguja. ¿Quién era entonces la niña que saqué de la cueva? Mi gente bella, esta historia es parte del universo de Tales of Wellingsburg. Ahí hay muchas más historias y hay muchos secretos que hay que descubrir. ¿Qué pasa? Que están muchos personajes principales y llevan bastante tiempo ir haciendo todas las conexiones. Pero tengo muchos años ya creando esto. Espero la historia les haya gustado. Si tienen que hacer algún tipo de conexiones, pueden irse a la lista de reproducción del canal que dice Tales of Wellingsburg. Y ahí hay más historias. Hay otros detectives también en otras líneas de tiempo. Joe es el más viejo de todo ello. Y antes de él estaba su predecesor, que es su padre. Mi gente, quiero saber en los comentarios qué les ha parecido la historia. Recuerden, los lunes están las votaciones para que ustedes mismos seleccionen qué historias quieren a continuación para la próxima semana. Le mando un saludo grande y un abrazo a Zack y Jacqueline, que siempre me está apoyando y ayudándome con las ediciones del canal, porque estuve en una transición bastante importante en mi vida y eso ha conllevado a muchos de los retrasos que hemos tenido aquí en el canal, pero ya este mes se concluyó ese proceso. Así que de ahora en adelante espero poder darles aún más calidad, con mejores tiempos y que tengan las historias que ustedes se merecen. Paso a saludar a los miembros del canal. Evelyn, yo soy Ken Rap Oficial, Diego Sánchez, José Jiménez Gómez, Arturo, Kevin Place, J. Alban M., Guillermo Hernández Emeterio, Bere Sánchez, Manzano Nicole, Santiago Suárez, Roberto Andrés, Axel Juan Caijuara, Unrando B, Eun Cian, Enrique Landa, Alejandro, David Najera, Noel de Vicheri, Chris Kyle, Cars, Renny Rod, Ezequiel da Silva B, Ian Paz, Alucar, Danielito, Eric David Santiago Kair, El Cefi, Yes. Mi gente, realmente el apoyo que me dan como miembros del canal es algo que yo aprecio muchísimo. Así que, como siempre les digo, muchas gracias. Mi gente bella, nos estamos viendo la próxima semana. Los quiero mucho. Se despide
El caballero negro que porta la máscara de humo. Si te ha gustado el video, puedes ayudar al canal suscribiéndote, dejando un like o dejando un comentario. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de todas mis actualizaciones. Soy tu guía en la oscuridad, el caballero negro que porta la máscara de humo.